más eficiente que si la haces en Python. Pero eso no es del todo cierto. Si una persona que sabe C, lenguaje C, la escribe, va a ser más rápido. Si una persona que ha utilizado C muy de vez en cuando intenta hacer esa misma función, en realidad lo va a hacer más rápido en Python porque es más eficiente. Y aquí es lo mismo, si uno utiliza herramientas en este alto nivel que por sí van a hacer las cosas mucho más eficientes, lo harán mejor que digamos que un novato. Entonces, una persona que tal vez no es tan experta en Python, como para salirme un poco de los programadores web, porque me está acosando aquí Adrián. eh, Claro, si esa persona no es muy buena en Python y necesita hacer una cosa, puede que utilizar unas herramientas sea mucho más óptimo y mejor. Ya el punto de cuando lo lleven más allá y describas en un párrafo que quieres que haga tu programa y te lo haga todo, bueno, eso ya falta aún, falta aún en el sentido de para que sea robusto, porque de hecho programas simples sí que son capaces sí que el GTP3 es capaz de generar de esa forma, eso sí que lo hace ahora, programas simples, pero en un futuro seguramente será capaz de hacer lenguajes complicados y ahí llegará pues la cuestión ética de toda la vida. Bueno, que el trabajo de la gente, que entonces las personas que pueden hacer y bueno. Sí, de hecho han salido, en plan, ha salido un problema con la ética de que han usado el repositorio de GitHub, creo, todo en plan, pues es un montón de código, evidentemente. Entonces, este de GitHub lo han entrenado con eso. Entonces es solamente para programación y es para los lenguajes de Ruby, Python, eh, puedes hacer sentiment analysis, pero no sé qué lenguaje es, y luego algo para SQL. Y la verdad es que hace las funciones enteras en el momento. Yo no sé si va tan rápido como aquí en el ejemplo que te tienen puesto, pero vaya Pero, que... y el problema, perdona, ¿y el problema de ética cuál es? ¿Que se han aprovechado del trabajo de programadores previos? Sí, en Por plan, que ejemplo, como han salido lo de es un GitHub, me problema imagino que de... no tendrían autorización de cada persona que tiene cosas en GitHub. Entonces, Exactamente, es un problema de utilización de la propiedad intelectual, ¿no? Tanta monserga con la protección de datos y ahora sí, me cojo todo GitHub y me lo plancho tal como cual. un cabrón. Creo que lo han hecho con OpenAI, en plan con los de GPT-3, pero no estoy segura, la verdad. Pero creo que sí. Y entonces, bueno, ahora les ha salido eso, que a ver cómo lo resuelven. Yo creo que igual evidentemente hay un problema. Para nadie es un secreto, bueno, para nadie que más o menos esté leyendo las noticias de Machine Learning más o menos actuales, que en realidad los siguientes trabajos que están por caer, ya que han caído muchos de los trabajos manuales, son todos los trabajos de cuello blanco. Y entre ellos está el de programador, digamos, de este tipo de cosas. Así que en realidad eso pienso que inevitablemente en las siguientes décadas que empezarán a caer esos trabajos de cuello blanco. O sea, este tipo de herramientas ahorita son herramientas que aceleran el trabajo maravilloso, pero en unas cuantas décadas inevitablemente van a empezar a tomarse los trabajos de cuello blanco. Eso por un lado. Por el otro, lo de esto de coger y, como dice Jesús, de plancharse todo y del trabajo de otros, es un problema ahorita enorme. De hecho, están tratando de meter leyes al respecto, que es que mucha gente coge imágenes de internet que no le pertenecen y entrena modelos o cogen archivos de audio o cogen textos, lo que sea, y son cosas que si lo piensas legalmente hablando no podrías utilizar para entrenar este tipo de modelos porque no te pertenecen. Pero claro, una vez tenés el modelo entrenado, ya usaste los datos y tu modelo está entrenado, en realidad nadie puede probar que usaste esos datos, porque son pesos decimales encriptados en un modelo. Entonces no te pueden probar que utilizaste estos datos. Tendrías que de alguna Sí, forma pero, decir en qué entrenaste, pero es un problema legal enorme ahora. sí, pero en definitiva, esto de la protección de datos es un poco, desde mi punto de vista, una monserga, ¿no? Porque en realidad, ¿qué hacemos en la universidad? No somos profesores que estamos transmitiendo conocimiento. Pues eso es transmitir, eso es dar datos. Y si tú dejas algo en GitHub porque te lo has currado y decides dejarlo en GitHub, pues transmites el conocimiento de manera natural explicándolo tú o de manera artificial
que lleguen estos tíos y te lo planchen. Pues bien, ¿no? ¿Qué problema hay? Lo hacemos porque Yo, queremos, ¿no? yo Eso creo no que es tradición, conocimiento. el problema es de pasta. El problema es que si alguien, yo creo que el problema es enteramente de pasta, no es de otra cosa. Porque si alguien llega y se curra una super base de datos, digamos, de reconocimiento de rostro y te dice, yo la puedo liberar para hacer modelos de reconocimiento de voz de forma académica, eh, pero si vas a utilizar esto para entrenar algo con lo que vas a ganar pasta, no lo puedes usar. Entonces ahí es cuando viene, para mí es pasta, el problema es enteramente de pasta. Ellos quieren de alguna forma beneficiarse de forma no académica de de esa base de datos que hacen. Estamos perdiendo Alba asistentes. se va, no sé, sí. ¿Esto Hay se suponía que que, acababa a la 1:30 o cómo era? hay que empezar, sí, hay que empezar con la violencia y los tiros y eso, porque si no... Pero bueno, acababa... Mira, Alfredo tiene alguien una que tiene... pregunta. Alfredo, sí. Pero pon el micro si puedes. Sí, 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 será más rápido en lugar de escribir. Si puedes. Bueno, lo está escribiendo. A la hora de programar una inteligencia artificial, ¿qué consideráis que es más importante? ¿El software base o todo el proceso de aprendizaje? O dicho de otra forma, ¿qué es más importante, la cantidad de información o la forma de relacionarla? ¿Cómo lo Eh, veis? a La ver, información. La hoy en día, información. digamos, sí, hoy en día las bases de datos son poder. Las bases de datos son, porque muchos modelos muy exitosos ya están en papers o en internet y de alguna forma pues es más fácil contratar a alguien que sepa el campo, pero tener los datos para producir una aplicación es lo más difícil, de lo que más vale. Digamos, si yo soy una empresa aquí en Barcelona y quiero hacer un software que reconozca, qué sé yo, modelos de coches, entonces, en realidad, yo puedo buscar por publicar en Internet y contratar de forma remota a cualquier persona en el mundo que sepa hacer los modelos para ese tipo de problema. Pero en realidad, lo que no tiene esa persona y puede que nadie ofrezca gratis en Internet es una base de datos, o sea, la información de todos los posibles modelos de coches y suficiente cantidad de imágenes por cada modelo y suficientes, pues entonces, hoy en día sobre todo para aplicaciones industriales, lo más importante son los datos. Es que es lo que vale hoy en día. Sí, y todavía para los coches, tira que te va, ¿no? Porque puedes ir tú con tu esto y ir por la calle e ir haciendo fotos de coches, e ir guardando tú. Pero hay cosas que ni siquiera, pues imagen médica o algo así, si no tienes acceso a las bases de datos de imágenes médicas, es imposible que hagas cualquier aplicación en imagen médica, porque, claro, no es lo mismo. Pues puedo ir por la calle haciendo fotos de coches, no sé si eso es legal del todo, pero bueno, podría hacerlo. Eh, Ir por la calle con una máquina de resonancias electromagnéticas no lo veo tan factible, ¿no? Pero esto es la pregunta clásica de, ¿se puede hacer ciencia solo con teoría o hace falta experimento? Hará falta experimento, ¿no? No, no solo va a ser la Matemáticas no. teoría. Matemáticas no. No, ¿Eso qué pero es? sí, ¿Eso qué ciencia es, Adrián? Eso es lenguaje. puede ser. Pero el tema es ese, Alfredo, que los modelos, o sea, van cambiando y se van mejorando, pero a una velocidad mucho menor y un mismo modelo de hace 5 o 6 años sigue siendo muy bueno si los datos son buenos. Son modelos que son bastante robustos. Más preguntas por parte de la poca gente que queda. Miramos las preguntas incisivas de Valero, porque hemos empezado un poquito tarde y luego hemos tenido un par de cortes. Veis, todos tenéis acceso al chat, ¿no? No hace falta que lo lean. Sí, a ver, como soy la primera que me pregunta,
Lo del los proyectos tipo Human Brain, hay varios proyectos, el Human Brain, el que os he hablado antes en mi charla, el Brain Scales Project, hay bastantes proyectos, lo que pasa es que, a ver, que se basan en varias etapas. Está la gente que hace como ciencia más básica, sí, que serían la gente que está, los neurólogos de que están midiendo las neuronas, y luego van las siguientes etapas de la gente que modeliza. Claro, Valero dice, es que no hay resultados, vale, sobre todo de la parte de que es de ciencia muy básica, los resultados llegarán muy adelante, porque ahora pues tenemos que desarrollar un montón las técnicas de registro neuronales, porque las que hay ahora pues son muy invasivas. O sea, yo creo que es una inversión en que veremos los resultados no ahora, sino en décadas. Porque la tecnología ha ido mucho más deprisa en lo que es el machine learning que no en la neuroimagen. De neuroimagen me refiero a nivel cerebral, porque las tratamientos de imagen que es legal en humanos son los EEG o los que ha enseñado de reconstrucción de imagen. No es legal meter electrodos, a no ser que sean pacientes con epilepsia, que es lo de Jennifer Aniston. Entonces, sí que hay ahora con microscopios ópticos y tal, que se pueden llegar a ver las neuronas cerebrales de humanos sin tener que dañar el tejido celular, y yo creo que van a meter mucho más dinero ahí. Entonces, pequeños avances ahí nos van a dar muchas más pistas de cómo funciona de verdad un cerebro humano, porque cada vez que pinchamos una neurona con estas técnicas, al sacar la pipeta la matamos. Entonces no podemos ver cómo evolucionan en el tiempo este tipo de neuronas o cómo aprenden un sistema humano. Entonces, cuando meten pasta en esos proyectos que son muy básicos, o llamarles ciencia básica, como consigamos ahí pequeños avances, va a significar muchísimo en entender qué le pasa a un cerebro, qué es un cerebro, cómo se guarda la información, cómo se transmite la información. Me refiero a nivel neuronas. Entonces, es verdad que, sobre todo Mark Kranman, que es uno de estos que les vendió el oro y el moro a la Unión Europea, ese yo lo he visto y sí que es un poco más vendedor de humo, pero todos los otros que son así como más básicos, yo sí que veo que no ahora, pero si como saquen algo será muy guay. O sea, imagínate que podamos monitorizar a una persona con Alzheimer dónde se genera el problema o cómo las células se van degradando. Claro, entonces podríamos solucionar ese tipo de problemas de enfermedades neurodegenerativas que van a ser ahora, después del cáncer, las grandes enfermedades que atacar después del cáncer. Yo creo que serán esas. Pero bueno, ahí mi respuesta, Valero. Pero parece, o sea, mi pregunta iba por ahí, pero sobre todo porque básicamente estamos gastando, se gasta mucho dinero en esos proyectos, y esos proyectos lo que dicen es que van a hacer un modelo del cerebro y entonces vamos a poder después usar ese modelo del cerebro para muchas cosas y vamos a entender las redes neuronales, y luego después de millones o billones de euros se ve que en realidad ahora estamos más perdidos que antes. Entonces, claro, no porque sé sabemos si... que estamos como más Claro. antes estábamos en la playa y ahora estoy en mitad del océano viendo que aquello es enorme. Pero bueno, Claro, o sea, un microscopio óptico como el que yo trabajaba en Alemania valía $500.000. Entonces, y eso es a día de hoy las técnicas no invasivas que hay. No invasivas, que mentira, porque tienes que meterle un virus a las neuronas para que se vuelvan fluorescentes. Pero, ¿sabes? Hasta ahora no puedes ver la evolución de un cerebro. No podemos ver cómo se aprenden las neuronas. Entonces, yo qué sé, bueno. si ponen pasta ahí, vendedores de humo, sí, pues como Mark Granman. Pero también esa gente metió mucho dinero en los laboratorios de experimental. Esto está quedando grabado, Marina. Uy. Bueno, en el 2010 prometió que haría en 8 años un cerebro humano. En el 2010 lo prometió, o sea, fue su gran claim. Estamos en 2021. Creo que han pasado 11 años y va con no sé cuántos de retraso.
Sí, bueno, pero también hay quien aduce, contrarios a este proyecto, son de estrategia, no solamente de inversión, sino era un proyecto o es un proyecto demasiado de bajo a alto Ambicioso. nivel, ¿no? Entonces, si tú tratas de escalar desde lo micro hasta lo macro, no haciendo investigación básica en lo macro, a lo mejor tampoco llegas a ningún lado. Eso ha sido una de las críticas del proyecto europeo, que el proyecto americano no... O sea, el proyecto americano incluye a otra gente también, no solo a gente de bajo nivel. Pero bueno, Y tampoco han No, sacado los nada. dos proyectos incluyen a los dos. que tampoco han sacado nada. Muy bien. Y tampoco han sacado nada. Ya, pero Voy a digamos la siguiente que- pregunta. Para que así Pero ha sido más reparta un repartido. poco. Pero el dinero ha sido más repartido. Ha sido un poco Muy bien, más... ha caído más Obama, disperso. socialdemócrata. Ha tocado la pedrea y todo eso. La siguiente pregunta va un poco porque cuando vas a venderle estas cosas de inteligencia artificial a las empresas lo típico que te dicen es, si tienes un modelo que es no lineal y quieres venderme un modelo no lineal, me tienes que asegurar de que ese modelo no se va a ir a la mierda para alguna muestra de entrada. Y eso en general sabemos que es imposible, y mucho más si es una caja negra. Entonces, cuando vas a vender una red neuronal a una empresa, a cualquier empresa, las empresas te dicen, ¿me puedes asegurar que nunca voy a tener un resultado loco? Entonces, la respuesta, lógicamente, de una persona que no es un vendehumos es, no te lo puedo asegurar. Entonces, digamos que mi duda es, ¿tenemos que tomar decisiones basadas en modelos que no sabemos cómo funcionan? Es decir, esos modelos, primero una empresa por pasta te va a decir que no. Y segundo, si la utilizase, como es el loco de Elon Musk con los Tesla, que de momento no funcionan, pero en el momento que mate ya a 3 o 4 personas, pues ya lo plantearemos. Tenemos que fiarnos de esos modelos y vivir con ellos alrededor y diga lo que diga el modelo, me fío de lo que hace, aunque no sepa cómo funcionan por dentro. O sea, va a Alex y a Gonzalo. Bueno, si quieres respondo yo primero, Gonzalo, y después añadís o corregís si quieres. A ver, yo soy ingeniero de base, así que mi vida se basa en crear en muchas cosas que no están completamente entendidas. A ver, yo creo que muchas veces las cosas se deben de usar sin importar que las entendamos completamente o estén completamente optimizadas. Si es verdad que en realidad no puedes garantizar, si estás vendiendo una red neuronal, un clasificador, lo que sea, no puedes garantizarle a esta persona que está diciendo, ¿me puedes garantizar teóricamente que esto nunca va a fallar así, así? No, que no puedo porque es que este modelo no está completamente entendido. Yo teóricamente no te puedo dar esas garantías. En realidad yo como empresa, como sujeto que te está vendiendo este producto o esta aplicación, yo lo único que puedo decirte es, mira, vamos a recoger esta base de datos, vamos a hacer unos casos de uso puntuales de este producto en estas y estas circunstancias, y dentro de eso te voy a garantizar estos rangos de confiabilidad. Pero si, digamos, vos te salís de esos casos de uso o pasa algo inesperado, yo no te puedo garantizar o no te puedo hablar de que va a estar dentro de esos rangos de usabilidad. Y bueno, yo creo que la contrapregunta, volviendo no me gusta ser tan repetitivo, pero es que la verdad que lo del avión es muy bueno. Entonces, claro, ¿qué pasaría hace algunos años, hace 3 décadas o algo así? Entonces la gente no se montaría en aviones porque no se entendían cómo funcionaban. No se entendía por qué los aviones volaban, pero aún así se crearon aviones comerciales, aviones de guerra, etcétera. Entonces, en Igual te realidad, ahorras la Segunda Guerra Mundial. o sea, un saludo para los nazis, ¿no? Pero sí, el caso es que comercialmente hablando, como alguien que está vendiendo algo, como alguien que está diciendo algo, saliéndonos un poco de la academia, porque bueno, en la academia tenemos un poco más de flexibilidad en lo que decimos o hacemos, porque es investigación. En la industria lo único que se puede decir es, en casos de uso puntuales, esto funciona de esta manera con esta puntualidad, pero jamás garantizar porque no podemos, porque teóricamente no se sabe, entonces no podemos garantizarlo. Entonces vale la pena dejar a coches por ahí funcionando que no sabemos cómo funcionan del todo y que igual cualquier día matan a una persona y ya está, y no tenemos ninguna respuesta de por qué. Sí, en realidad los coches son un caso, de hecho, bastante problemático ahora. De hecho,
no es secreto para nadie que cada vez que ha habido uno de estos accidentes en estos pilotos de prueba de los coches, pues sale una noticia así grande, ¿cierto? Diciendo este coche mató a tanta gente o esto o lo otro. Y lo cierto es que esos coches pueden tener muchas garantías, en el sentido de que pueden tener cierta redundancia, esto y lo otro, pero más allá de que el coche tenga tal vez redundancia de sensores, agregar un LiDAR, que de hecho, metiéndonos un poco en el caso, yo tampoco pienso que esté bien hacer un coche completamente basado solo en visión. Yo no pienso que eso esté bien. Y mira que yo soy del campo, pero yo no creo que eso sea muy seguro. Yo creo más en la fusión de varios sensores para tener más seguridad. Pero al Pero yo, final, esto es una cuestión, esto se responde con lo que ha ocurrido en la pandemia. En la pandemia no se sabía qué era lo que estaba pasando, pero al final hay que hacer una relación coste-beneficio racional. Y resulta que si las probabilidades de beneficio eran mayores que las probabilidades de trombo, te la tenías que poner. ¿Y eso qué? Hasta que se ha sabido que por qué las AstraZeneca daban el trombo, ¿eso qué? sí, en realidad mucha gente dice que si todos los coches fueran autónomos, en realidad habrían muchos menos accidentes de tránsito. Que el problema sería que a quién culparías si no hay una Claro, persona que culpar. eso es un problema jurídico y de hecho por eso parece que está todo parado, porque al final el coche va a tener que hacer una elección. Está la famosa esta de la vía del tren y una persona, no sé cuántas, eso al final en el coche tiene que haber ese software. No sé quién lo ha mencionado antes, que al final va también de cómo se van desarrollando esa legislación sobre la ética y el desarrollo de todas estas herramientas. Eso es otra cosa, sí. Me salto la respuesta de Gonzalo a esto y le hago la pregunta básica a Gonzalo, la suya, porque Vale. básicamente lo de los modelos híbridos, a mí cada vez se me come más me como más la cabeza pensando en ¿y por qué no, en lugar de empezar a hacer cajas negras de millones de parámetros, no cogemos los modelos que ya conocemos y los vamos complicando? O sea, lo que nos permiten estas herramientas de diferenciación automática en realidad es entrenar modelos más complejos a partir de los datos y ya está. Pero no tiene por qué ser una red neuronal. El modelo puede ser cualquier cosa, mientras sea diferenciable. Porque en lugar de ponerte a entrenar una red de 1 millón de parámetros, no coges un modelo básico y entonces a partir de ahí lo haces un poco más complicado? Iríamos entendiendo poco a poco esto. Sí, yo creo que eso es lo que se está intentando hacer, es decir, implementar los modelos que hay actualmente en lenguajes de programación diferenciables. O sea, el problema de eso es que, por ejemplo, bueno, no lo sé, pero hay casos que no es directo, o sea, no es tan sencillo probarlo. Por ejemplo, en casos, yo los que más he visto charlas son de modelos meteorológicos, ¿no? El problema de los modelos meteorológicos es que tienen tantos inputs y son muy grandes y complejos, entonces tocar una parte es muy complicada, porque tocar una parte solo, por ejemplo, vale, decir, vale, voy a reemplazar esto con una red, o voy a, digamos, a poner aquí un modelo que sea muy parecido al que hay ahora físico, solo que voy a dejar estos dos parámetros que se puedan aprender conforme tenga datos, ¿no? El problema que pasa con eso es que testearlo en los modelos operacionales de predicción meteorológica es muy complicado. Lo que se hace es, se simplifican mucho y ahí se demuestra si son un poco mejores o son un poco peores. Pero claro, el hecho de luego ver a lo mejor un modelo simplificado meteorológico, un modelo basado en redes neuronales puede ser mejor que un modelo simplificado meteorológico, ¿no? Pero el operativo lo es, ¿sabes? Eso es lo que no es nada fácil de probar. O sea, hacen falta casos de uso donde tengas unos modelos físicos relativamente sencillos con pocos parámetros. Sí, pero no acabo de entender. O sea, si tú puedes entrenar y testear un modelo de millones de parámetros, ¿por qué no un modelo más sencillo lo puedes entrenar y testear? Puedes hacer lo mismo y ya está, ¿no? O sea, lo que decías, de un modelo físico y dejo estos dos parámetros que se han metido a huevo de forma clásica, los reentreno y miro a ver realmente cuáles son los mejores parámetros. Porque eso no se puede hacer. Yo creo que eso sí se puede hacer.
o sea, eso sí se puede hacer, yo creo que es un poco hacia lo que tiende a hacerse, ¿vale? Pero es muy difícil de probar de manera operativa. ¿Por qué? Porque el código de predicciones meteorológicas del Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas, lo que es tienen un código en C que tiene no sé cuántos millones de inputs y basado en eso tienen una supercomputadora que pues te calcula el estado de la atmósfera en elementos sucesivos. Cambiar una parte pequeña por algo basado en redes, pues se puede hacer, lo que pasa es que no es, o sea, como tienes tantas dependencias, en el fondo es muy complicado, yo creo, medir o sea, hacer ese experimento, ¿sabes? Pero yo creo que un poco lo que se va, la tendencia es más a eso, a decir, es decir, a hacer modelos híbridos en los que en la implementación de la red esté el modelo físico, ¿sabes? Y digamos tengas algo libre, pero no digamos tener un modelo, no digamos reemplazarlo completamente, ¿vale? Hay de todos los no rasgos. usar la tendencia es a no usar redes neuronales, sino a coger modelos físicos, complicarlos un poco más y obtener los parámetros, ¿no? Claro, Hay que es que decir- en el fondo, hay ¿qué es que una red decir neuronal? que- Esa es una buena pregunta, ¿sabes? Hay que O sea, decir que esto que estáis hablando casa súper bien para que no nos quedemos ya más moderadores que asistentes. Esto casa muy bien con la charla que habrá el miércoles o la otra mesa redonda que habrá el miércoles a las 11:30, que es el reto de los datos en ciencia, donde básicamente esa la organiza el Departamento de Física Nuclear, y entonces allí nos dirán ejemplos de por qué a lo mejor no es, o sea, por qué a lo mejor hay que utilizar aproximaciones estadísticas y no utilizar modelos físicos, porque a lo mejor hay problemas que no son solo de código, como lo que estaba diciendo Gonzalo, sino que a lo mejor hay problemas intrínsecos en las ecuaciones que es que no se puede, aquello no hay Dios que le meta mano para resolverlo, no lo sé. Entonces, ahí otra gente, o sea, en esa otra mesa redonda se abordará este problema exactamente, yo creo, la pregunta. Pero bueno, no sé. No sé, ¿acabas ya o porque No sé, o sea, mi pregunta, yo aquí Alfredo, como siempre. perdón, Adrián. Mi pregunta, Adrián, era un poco ya así mejor Sí. de fumar un canuto y tal, pero no sé, o sea, porque hay que meterse a que las redes neuronales pues tienen unos sesgos y que tienen sesgo de los datos y no solo de los datos, pero al final nosotros aprendemos también y la jugada es aprender a meter esos sesgos o forzar esos sesgos durante el entrenamiento, ¿no? Y ahí está este camino del fair learning, aprendizaje justo, que básicamente va de eso. O sea, al final no veo un problema muy grande que las redes neuronales sean nazis, o sea, no que sean nazis es un problema, sino básicamente que son nazis por lo que se ha dicho antes, que eso es por los datos. Y si no queremos que sean nazis y tenemos datos nazis, pues lo que tenemos que hacer es en el entrenamiento forzar de alguna manera con un regularizador a que no sea nazi. Pues no sé. Sí, no es una o pregunta, sea, no es una pregunta, es una reflexión. No, la mía también era esa. O sea, lo que quería era introducir este punto de que muchos de los problemas que, digamos, que son más famosos de las redes neuronales, sabemos, al menos los tenemos localizados en ese sentido, de que al final son problemas que están reproduciendo nuestros propios sesgos. Y hay esta corriente de Fairness, como comentar, no sé si se llama, si lo llaman justicia en castellano, si lo dicen. Y digamos que para eso creo que todo el mundo tiene bastante clara cuál es la solución. El gran problema es el otro, de la caja negra, en el que no sabemos ese procesado de datos que en un principio no tienen un sesgo, al menos no tan evidente, que está produciendo en cómo procesan las señales y en cómo perciben esas señales, que es tan distinto a nosotros que no sabemos explicar por qué introduciendo, por ejemplo, ese ruido que debería ser inocuo, hace estos cambios, provoca estos cambios, estos problemas tan grandes. Pero sí estoy de acuerdo que en la parte, yo creo que la parte del sesgo de los datos es la más controlada o la más controlable, de alguna manera.
si los limpiamos y si dejamos de ser nazis como sociedad también. Además, algunos no somos nazis. Habremos hay aprendido de alguna algunos. manera. Poco a poco. Mientras no vuelva. Ahora sí que somos más moderadores que participantes. Sí, yo creo que sí. Entonces, bueno, primero gracias a los ponentes, porque habéis hecho un trabajo muy guay, y gracias a los participantes que quedáis ahí por haber aguantado la chapa. Y nada, os invito a que asistáis a la del miércoles, porque yo creo que va a estar bastante relacionada con esto. No hemos podido ligar mucho una con otra, pero yo creo que las ligaduras a partir de las preguntas que ha hecho Valero son evidentes. Bueno, pues paramos la grabación aquí y el que tenga valor que vuelva a ver esto en el canal de YouTube de la facultad. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Adiós.